Capítulo 10. El fanático. El espíritu de Saulo de Tarso ardía en celos por el Señor. Inútiles eran las prudentes y doctas palabras de su maestro y el látigo de su propia conciencia. Era algo más fuerte que su fuerte voluntad, su férreo carácter y su rígida disciplina, una fuerza que hacía presa en él como una fiera y le empujaba a desahogar su furia contra la nueva hermandad. Pues desde la congregación había entrado como un lobo en su rebaño de los judíos de habla griega y destruido a su más íntimo amigo, José Barnabá. Los celos por el Señor que ardían en Saulo se hicieron aún más ardientes con sus celos personales. Pero el ideal del Mesías lo era todo para Saulo, y no habría podido, en ninguna circunstancia, haber permanecido indiferente hacia aquellos que se llamaban la congregación del Mesías. Si no podía ser uno de ellos, solo había una alternativa: limpiar de ellos el suelo de Israel. Cuanto más aclamados eran, más firme se hacía su furia, y noticias de su triunfo le llegaban días tras días. No habría podido escapar de ellas, pues las hallaba en todas partes. El mayor de todos fue su éxito en su propia congregación de los judíos de habla griega, y él, Saulo de Tarso, era dejado fuera. Ocurrió un día que estaba sentado ante su telar en el taller de Eliezer, el tejedor de pelo de cabra. La casa estaba situada en el hondo del valle del Cedrón, donde la ley había concentrado, fuera de la ciudad propiamente dicha, muchos oficios, tales como curtidores, alfareros y fabricantes de tiendas. En la primavera y el otoño, cuando las aguas bajaban de la ciudad a los valles que la rodean por tres lados, el patio que era el taller de Eliezer quedaba inundado. Pero en ese día, en medio del caluroso estio, la tierra del patio, como el resto del valle que se cubría de verdor en la primavera, estaba seca y requemada. La gente que vivía en el valle del Cedrón se movía durante todo el verano entre densas nubes de polvo, bajo la escasa protección de esteras de junco. Los hombres del taller se sentaban semidesnudos en una sucia confusión de pelo de camello y montes de pieles de cabra. Otros se ocupaban en la fuente, hollaban el fondo medio seco intentando obtener las últimas gotas de agua para lavar las pieles o cardar el pelo. Ante los telares, bajo los juncos, los tejedores fabricaban tiendas con pelo de camello y de cabra, y entre ellos se hallaba Saulo, escuchando los comentarios de sus compañeros de trabajo sobre la decisión tomada por Rabá Gamaliel en el proceso de los discípulos. Algunos de ellos se declaraban satisfechos con ella, otros compartían la opinión de Saulo. Nadie ha declarado haber visto a esos hombres de Galilea, o como se llaman, los enviados, hacer algo, Dios no lo quiera, contra la Torá. Dijo Rubén el cojo, cuyo lisiado cuerpo, como un pez medio sumergido en el agua, estaba cubierto hasta la cintura por un montón de pelo de cabra. Por el contrario, se les encuentra siempre en el templo y oran allí, como todos los demás judíos, por la venida del Redentor. Pero dicen que el Redentor ha venido ya, exclamó Samuel ben Eliezer, hombre hirsuto que conocía a todos como un gran fanático. Siempre que habían disturbios en el templo, era seguro que Samuel ben Eliezer se hallaba en medio de ellos. Las autoridades de la ciudad no le perdían de vista. Era un hombre gigantesco, un Sansón. Su rostro quedaba casi oculto en su enorme barba. Levantó en sus musculosos brazos toda la estructura de una tienda y avanzó el rostro, en cuyas partes visibles había multitud de cicatrices, dejadas allí por espadas y lanzas en las muchas revueltas en que había tomado parte. Tenía la nariz rota, la mandíbula desviada y un ojo cerrado. Abrió sus torcidas mandíbulas, donde faltaba la mitad de los dientes, y rugió
irónicamente. Un hombre que se dejó llevar como un cordero a la matanza y permitió que le colgasen de una cruz, ¿sería este el Salvador de justicia que ha de redimirnos de las manos de Edom? Si eres el Mesías, muéstranos lo que puedes hacer contra Edom, el opresor de Israel. En cuanto a dar cuenta de mis pecados, déjalo para mí y mi Creador. Yo, por el contrario, estoy contento de que haya venido uno que pueda perdonar los pecados, dijo Natanías, joven tejedor de mala reputación. Era conocido por todo el valle como un gran pecador. La fuerza de su juventud atraía a las mujeres del valle, especialmente a las viudas, que eran muy numerosas. Había adquirido la costumbre de tomar una mujer tras otra, dejando que se arreglasen solas, mientras él pasaba los días en las tabernas. Finalmente, por una queja, fue entregado a las autoridades, fue azotado y puesto en libertad, y esto sucedió muchas veces. En una ocasión estuvo a pique de ser vendido como esclavo, pues las autoridades habían pensado emplear el dinero así obtenido en compra de remisiones para las viudas, o que no podía vivir con él hasta estar provistas de tales documentos. Finalmente, sin embargo, le condenaron a trabajar con el tejedor Eliezer. Sus jornales eran pagados al tribunal, que compraba una remisión para una viuda con quien Natanías se había casado para repudiarla enseguida. Había una vez corrido el rumor de que se le había sorprendido con una mujer casada, delito al cual correspondía la pena de muerte. Este Natanías, al oír hablar del perdón de los pecados, estaba sumamente contento. Volvió su rostro y perfumaba su barba hacia las mujeres que trabajaban en el otro extremo del patio, unas moliendo grano, otras extrayendo aceite de semillas, otras amasando pan, y exclamó: «Mujeres, mujeres, ¿no lo oís? Ahora puedo pecar tanto como mi corazón lo desee. Surgió un justo Redentor que perdona los pecados». «Cierra tu boca al polvo por la burla que expresas», dijo uno de los hombres. Su pecho estaba tan espesamente cubierto de vello que parecía llevar allí una segunda barba. Una cuerda en torno a su cintura sostenía sus harapos de estopa. Este era José, el faquín, que llevaba las tiendas terminadas del taller al almacén. Yo era un esclavo y redimió aquel de quien te burlas. ¿Tan rico era cuando vivía que pudiese redimirte? ¿Rico? Sí, era muy rico, no en oro, sino en la sabiduría de Dios. Me redimió no de las ataduras de mi trabajo, sino de las ataduras del pecado, que oprimía mi cuerpo más estrechamente que estas cuerdas. Me apretaba el cuello como serpientes y escorpiones. No podía respirar a causa de ellas. Con las palabras de su boca me redimió y libertó, e hizo de mí un hijo libre de Israel. Yo le oí predicar en las calles de Jerusalén. Perlas eran, puras perlas las que fluían de sus labios. Era el consuelo de todos los agobiados y oprimidos. Dijo un hombre pequeño, casi completamente oculto, en la pila de pelo de cabra que estaba cardando. Sus discípulos atestiguaron ante el Sanedrín que él era el Mesías, a quien Dios había alzado para ser su diestra. Yo digo que esto es blasfemia. Sí, y el Sanedrín lo sentenció a ser azotado por ello. He oído decir que aceptaron el castigo con gozo, y dieron gracias a Dios por haberles concedido que sufriesen y fuesen humillados por su nombre. Pero algo debe de haber en él, digo yo, si hay hombres que creen en él de tal modo. No es blasfemia, es idolatría decir que un hombre de carne y hueso, que es el ayudante de Dios. ¿Necesita Dios ayudantes?, exclamó Sadoc, adepto de la casa de Shamaín, hablando por primera vez. Saulo conocía a Sadoc y había estado aguardando oír qué diría. Si alguien podía aplicarse el proverbio, el docto espera al acecho como la serpiente para vengarse, era Reb Sadoc, el fanático. Hasta había algo en su aspecto que sugería la serpiente. Era alto y delgado como si hubiese sido amasado, y alargado como el panadero alarga la masa,
y toda su vida y energía se hubiese concentrado en su cabeza. Era todo cabeza, un delgado espinazo y una cabeza de la cual pendía una llameante barba roja. Era por naturaleza hombre callado. Escuchaba largo tiempo en las discusiones antes de lanzar una palabra, pero esta era breve y afinada, como convenía a un discípulo de la casa de Shammai. No solo predicaba, sino que daba en ejemplo en su vida la severa disciplina religiosa de sus maestros. Era tan escrupuloso en cuestión de pureza ritual que vivía aislado. De no ser el sabbat, no hubiese tomado nunca alimento cocido, pues ningún recipiente era bastante puro para él, ninguna carne bastante kosher, ningún pan ofrecía suficiente seguridad de haber sido hecho con grano del que hubiese pagado el correspondiente tributo al templo. Se alimentaba generalmente de raíces y verduras, y los efectos de esta alimentación se mostraban en su enflaquecido cuerpo. Fiel al precepto de los doctos, seguía un oficio, pero pasaba la mayor parte de su tiempo de pie ante un atril en la casa de estudios de los Shammaitas, donde residía y donde día a día escuchaba las fogosas aregas de los discípulos de su escuela. También en su rostro había incontables cicatrices de heridas recibidas en las rebertas y motines que eran tan frecuentes en el patio del templo. Rabá Gamaliel estuvo presente en el último juicio, escuchó lo que tenía que decir, y su decisión fue que los pusiesen en libertad. Solo los sacerdotes los sentenciaron al látigo, dijo alguien en defensa de los discípulos. Hay muchos hoy que pisotean el huerto de Dios, y nadie se los prohíbe, contestó Sadoc. ¡Ay de Israel! La viña de Dios es profanada, y dormitan los que fueron puestos de guardianes. ¿Dónde está la profanación?, preguntó uno. Yo te lo diré, dijo rápidamente Saulo. Ve a la sinagoga de los libertos, y en lugar de los predicadores verás a uno cuyo nombre es el Rabí Esteban. Lo que le oirás decir hará escocer tus oídos. Herodes y Sadoc suspendieron su trabajo. Cesó el repiqueteo de sus telares, mientras fijaban la vista en el joven Saulo, que mantenía la cabeza inclinada sobre su tarea. Sí, repitió Saulo, venid conmigo este sabbat y lo oiréis. Decir respuestas al Santo de Israel, lo que nunca se dijo antes, y esto en la ciudad santa de Jerusalén, que Dios hizo residenciar de su gloria el templo. Otro dijo, ¿es extraño que el yugo de Edom abrume el cuello de Israel? Pues hemos arrojado de él el yugo del Señor. La palabra de Dios se ha convertido en una burla. El cercado de su huerto fue arrastrado, y todo el que lo desea entra y pisotea las vides. Aunque los grandes callen, ¿deben callar también los pequeños?, preguntó Saulo. ¿No nos enseñaron los doctos? Todo judío es responsable de todos los demás judíos. Cada uno de nosotros debe responder del huerto. Buenas palabras oigo, gritó el Herodes desde su telar. Todos somos responsables. Además, los doctos enseñaron también, donde no hay un hombre, sé tú un hombre. Sí, fuerza y triunfo vendrán a los judíos de sitio inesperado, añadió Sadoc el fanático. Óyenos tú, dijo Herodes a Saulo, llévanos contigo este sabbat a la sinagoga de los libertos. Oigamos lo que este hombre tiene que decir respecto al Santo de Israel. Yo también iré, exclamó Sadoc. Contadme a mí también, exclamó Natanías. Quizás pueda tomar parte en una buena acción y mis pecados sean perdonados. Fuerza y triunfo vendrán a los judíos. Fuerza y triunfo vendrán a los judíos. Estas palabras vibraban en el espíritu de Saulo, cuando volvía aquella tarde de la casa de estudios de su rabino, y sus pensamientos no tenían descanso. Sadoc, el fanático, y Herodes y Natanías, que era un pecador y podía expiar sus pecados en un acto de celo por el Señor, ¿habrían otros? En la sinagoga de los libertos se hallaban reunidos no solo los miembros de esta congregación, sino también muchos que pertenecían a la sinagoga de los cirenaicos y los alejandrinos, pues aquel día, entre las plegarias de la tarde y de la noche, el Rabí Esteban volvería a predicar a los judíos de habla griega sobre la vuelta del Mesías. Se sabía en la ciudad
que al rabí Esteban se le había confiado especialmente el deber de llevar la nueva a los judíos de habla griega, y junto con los amigos acudieron enemigos a escuchar el sermón, o mejor se diría, para participar en la disputa, pues en los últimos tiempos los sermones del rabí Esteban habían llamado mucho la atención, favorable y adversa, y asistían a ellos muchos hombres doctos, que armados con la ley judía y hábiles en el idioma griego, acudían con el propósito de refutarle. Entre estos figuraba Saulo de Tarso, y con él estaban los que habían prometido asistir, Sadoc el Shamaíta y Samuel ben Eliezer. La sinagoga estaba atestada hasta las puertas y la congregación rebosaba por las trenzas que descendían hacia el valle. En el púlpito, ante el arca que contenía los rollos de la Torá, se hallaba de pie el rabí Esteban, cuyo con su manto rogativo, su barba roja brillaba ardientemente bajo el sol de la tarde, que penetraba por entre las columnas de la sinagoga. Sus brazos se alzaban al cielo, y con una pasión que sus seguidores no habían observado en él hasta entonces, hablaba nuevamente aquel día de la preparación para la venida del Mesías, sobre el cual habían profetizado los profetas. Junto al predicador, como un sirviente o custodio, se hallaba Leví de Chipre. José Barnabá era uno de aquellos hombres que han de estar siempre ligados a un guía o maestro. Sentía la necesidad de alzar la vista hacia alguno, de honrarle y seguirle. En otro tiempo había sido Saulo de Tarso, a quien todavía honraba en secreto de sus pensamientos. Pero al dejarle Saulo, habría buscado un nuevo guía y lo habría encontrado en rabí Esteban. En un sentido, el predicador estaba más próximo a él, a causa de su creencia en el Mesías, pero en otro sentido estaba distante, pues José necesitaba un guía de carácter férreo, como el de Saulo, y esto no le encontraba en el rabí Esteban. Con todo, había observado la regla establecida por Rabá Gamaliel, escogiendo un rabino y guía. Seguía entonces al predicador, a todas las sinagogas donde proclamaba su mensaje, y entre la oración de la tarde y la de la noche, en aquel sábado permanecía junto al rabí Esteban y miraba anhelosamente el rostro llameante que surgía del manto rogativo. Desde su rincón, Saulo observaba a su amigo de otro tiempo estacionado bajo el predicador. Observaba la avidez de los ojos dirigidos hacia el rabí Esteban, esos ojos que tan a menudo se habían vuelto hacia él. Estaban llenos de una fe tan inocente, de una devoción tan ilimitada, que Saulo experimentó, contra su voluntad, una punzada de amargura. Saulo sabía que esta punta de sentimiento personal, que se mezclaba con puro celo por la fe y su odio a la nueva secta a causa de su concepto de Dios solo, era indigna, e intentó negarla. Pero sus esfuerzos fueron vanos, pues el anhelo de su amigo de su juventud era en él demasiado fuerte. La voz del predicador, que vibraba desde las asambleas, se hizo más profunda y más apasionada. Su barba roja parecía emitir una luz propia, mientras él se erguía en el púlpito, envuelto en un manto rogativo, y manaba de sus labios versículos de los libros de los profetas, para probar que Jesús Nazareno, torturado y oxiso, era el verdadero Mesías. Él, el Mesías, había tomado para sí estos sufrimientos, no porque hubiese carecido del poder de salvarse, pues las huestes del cielo estaban a sus órdenes, sino por así lo había decretado Dios, como lo había dicho en los profetas. Había tomado sobre sí los pecados del mundo, para que el mundo pudiese ser purificado y preparado para su regreso. La voz del rabí Esteban, robusta, metálica, vigorosa, echaba un hechizo sobre la multitud que llenaba la sinagoga. Luego surgió otra voz, áspera de protesta. Era la voz de Sadoc el Shamaíta. Hijos de Abraham, ¿hasta cuándo permitiréis que pies extraños pisoteen el huerto del Señor? Quebróse el hechizo. Muchos puños se levantaron hacia el predicador. Arrastrarle ante el Sanedrín. Ha blasfemado el nombre de Dios. Mientras crecía el tumulto, Saulo de Tarso se abrió paso entre la muchedumbre y se encaramó al púlpito. Gesticulaba ante la multitud excitada y a gritos pedía silencio, primero en griego, luego en arameo. Pero la palidez de su rostro, la paciente de sus gestos influyó sobre el auditorio más que sus palabras. Gradualmente restableciéndose el silencio,
querría hacer una pregunta al predicador. Y Saulo se volvió de nuevo hacia el rabí Esteban. Vuestro rabino, cuando vivía, dijo que destruiría la casa de Dios en 3 días y construiría otra. ¿Creéis vosotros también que vuestro rabino puede destruir el templo? ¿Qué es la casa de Dios?, contestó el rabí Esteban. Es, no lo quiera Dios, una casa en que se ejerza la idolatría. ¿Es nuestro Dios un Dios de madera y piedra, que al destruir su casa, perezca con su casa? ¿Qué casa existe que nuestro Dios necesite para su apoyo? ¿Qué espacio puede contenerle? ¿Dentro de qué límites puedes confinársele? Parecía que estas palabras del predicador no dejaban de producir su efecto. El auditorio estaba silencioso y atento, pero Saulo interrumpió al predicador. ¿Queremos tu respuesta? Esta gente a quien traes la nueva de tu Mesías tiene derecho a ello. ¿Es cierto o no que vuestro rabino dijo que podía destruir en 3 días la casa de Dios y construir otra en su lugar, por lo que el Sanedrín sentenció a muerte? Sí, mi señor, el Mesías lo dijo en una santa verdad, pues tiene poder para ello, contestó el rabí Esteban con firmeza. Ya lo oísteis, exclamó Saulo. Sois testigos de que aquí, en este momento, en un lugar santo y en el Sabbat, el predicador dijo que el templo, orgullo y gloria de Israel, donde la divinidad reside entre nosotros, ha de ser destruido. Somos testigos. Reb Samuel, exclamó Saulo, venid, sabemos ya lo que queríamos saber, arrastradle ante el Sanedrín, no en el Sabbat. El Sanedrín tiene largos brazos, ya lo encontrará. Con esto, Saulo de Tarso y Sadoc, el Shamaíta, y Samuel, hijo de Eliezer, dejaron la sinagoga. Cuando Saulo dejó la sinagoga de los libertinos, se separó de Sadoc, el Shamaíta, y de Samuel, hijo de Eliezer, y permaneció silencioso con un tercer compañero, Benchanán, el hijo de su hermana. Díjole, Benchanán, llévame a tu casa. Su sobrino le comprendió sin más explicaciones. Habían ciertos síntomas por los que Saulo de Tarso reconocía el comienzo del ataque. Todo el día lo había sentido concentrándose sobre él, como una nube de tormenta. Un círculo de fuego oprimía sus sienes. Una oscuridad creciente velaba sus ojos. Sin embargo, había en su interior una animada agitación, como si se vertiese en él un alma nueva. Saulo de Tarso detestaba ese estado que hacía inciertos sus pasos y le privaba del dominio de sí mismo, entregándole a una fuerza sobre lo que no ejercía influjo. Y sin embargo, lo aseadaba como un hombre ansía el cálido abrazo de una esposa amada. Se sentía como lanzado fuera de los límites de este mundo y penetrado en otro que no conocía fronteras, un mundo en que no había sí ni no, solo un espacio infinito de deslumbre y resplandor, a través del cual caía para siempre y continuaba cayendo por un tiempo infinito. En ese estado lo imposible se hacía posible. Temía entrar en ese mundo como se teme cruzar el umbral de lo desconocido, como se teme cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Pero se sentía atraído irresistiblemente hacia el umbral, y cuando más se acercaba a él, más poderosa se hacía la atracción de lo desconocido, de lo infinito, de lo ilimitado, de lo imposible posible. Había estado luchando contra la atracción de este estado durante todo el día. Luchaba contra ella. Entonces, mientras se apresuraba hacia la casa de su hermana, tropezaba más que andaba por las angostas calles de Jerusalén. Sus miembros obedecían a su voluntad y a su memoria, cuando él mismo no podía ya dirigirlos. Por fin alcanzó la puerta de la casa de su hermana, pero no pudo avanzar más. Allí la conmoción, la perturbación se apoderó de él, como si hubiese sido un asesino al acecho, y le arrojó al suelo. Saulo extendió rápidamente su cuerpo. Pusiéronse vidriosos sus ojos. Una leve espuma salía de sus labios. Su sobrino se quitó el manto y lo colocó sobre el rostro de Saulo para ocultarlo a la mirada de los transeúntes. En medio de su ataque, Saulo vio a un ángel del Señor hendiendo el aire envuelto descendiente hacia él. El ángel se hundió de pies en la tierra
y solo la parte superior quedó visible, pero esta parte superior era de una blancura cegadora, como si fuese todo de fuego por dentro. Cubierto con una piel humana, el ángel alzó los alados brazos al cielo como si orase, y el rostro del ángel, que resplandecía de fuego divino, estaba igualmente alzado, y descansaba en él una visión de eterna gracia, como si los ojos del ángel penetrasen hasta la gloria. Cuando Saulo volvió en sí, notó como siempre después de uno de sus ataques, que había perdido por un tiempo la vista, en la oscuridad que lo rodeaba, vio en repetidas visitaciones al ángel que había contemplado durante el ataque, y se interrogaba interesadamente acerca del significado de la visión.